encuentra con nosotros en la mesa Román Solís, magistrado, y Franklin Corella, diputado del Partido Acción Ciudadana. Buenos días a ambos. Román Solís, magistrado. Esto se produce a raíz de las divulgaciones que se dieron en la prensa sobre los montos de los salarios, más bien de las pensiones, y sobre todo por las declaraciones en torno a Ernesto Ginesta, magistrado de la Sala Constitucional, quien dijo que se podrían pauperizar las pensiones cuando sabemos y se sabe que en el Poder Judicial hay pensiones de 7 y más millones de colones. Buenos días. Buenos días, doña Laura. Buenos días, señor diputado. Buenos días, señora periodista. Ciertamente que en las últimas 2 semanas se generó una tensión que no es la conveniente entre 2 poderes del Estado, en razón de un tema que genera discusión, genera crítica, genera reflexión y que hace que se enfoque la atención en esa problemática cuando el país tiene problemáticas más serias, más de fondo, y que ciertamente consideramos nosotros en una reunión que tuvimos ayer de que el tema no es que se le haya arrebatado a la Asamblea Legislativa, porque como órgano constitucional en ejercicio de la soberanía, el órgano parlamentario es el que decide. Entonces lo que nosotros decidimos ayer fue eso, que sea la Asamblea Legislativa la que de manera independiente en el ejercicio de sus competencias constitucionales determine lo correspondiente sobre el régimen de pensiones del Poder Judicial, lógicamente incluyendo el monto pensionístico jubilatorio que le corresponde a los magistrados según la legislación que originalmente fue propuesta al plenario de la Asamblea Legislativa y que es la que ha suscitado este importante debate, porque también yo no descarto que sea a través de la confrontación de ideas, a través de la dialéctica, se pueda encontrar soluciones negociadas, soluciones de entendimiento, y no tengo la menor duda, y lo digo delante del señor diputado, que la decisión que vaya a tomar la Asamblea Legislativa en su momento sobre el cambio del régimen legal del Fondo de Jubilaciones del Poder Judicial será una decisión adoptada después de un debate frío, como tienen que ser las decisiones ya al momento de ser adoptadas, y con base en los estudios técnicos que la Asamblea puede requerir y que por parte del Poder Judicial hemos solicitado al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica que haga el famoso estudio actuarial para que se determine ya de una vez por todas la problemática de solvencia que tiene el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Entonces termino diciendo que lo importante ahora es construir hacia adelante. Somos conscientes de que el Fondo de Pensiones requiere adecuaciones, no es la vez primera que el tema se ha discutido. Lo que sí requerimos, que es lo que estamos en espera de lo que diga esta investigación que está haciendo la Universidad de Costa Rica respecto a las medidas que se deben adoptar desde un punto de vista técnico y de auditoraje jubilatorio para que el fondo pueda, si es del caso, sobrevivir en algún tiempo determinado. Franklin Corella, ¿cómo recibe? Usted hizo varias observaciones a las declaraciones dadas particularmente por el magistrado Ginesta. Buenos días, diputado. Buenos días a todos y a todas los que nos ven y nos escuchan, señor magistrado y compañeros que nos acompañan. Bueno, primero creo que es importante resaltar la responsabilidad histórica que ha asumido la Asamblea Legislativa en estos 4 años de hacer reformas de ley que vengan a eliminar leyes abusivas que en su momento algunos consideraron derechos laborales y que prácticamente eran abusos laborales, lo que pasaba con las pensiones de los exdiputados y otras que se dan en el sector público, y bueno, y está también el tema del Poder Judicial. Hay un compromiso claro de todas las bancadas políticas de poner algunas cosas en orden, dentro de las cuales están situaciones que se dan en el Poder Judicial, y para ser puntual, en el caso de los magistrados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo catalogar un agente de la OIJ que todos los días pone el pecho a las balas para proteger precisamente la seguridad nacional, al salario también o la remuneración de un juez,
o la que recibe un magistrado. Y con un profundo respeto, yo creo que primero que todo hay que reconocer eso. Y también reiterar que hoy por hoy se dan situaciones lamentables donde hay magistrados que reciben, o exmagistrados, perdón, que reciben pensiones de lujo superiores a los 9 millones. Recordemos que también por la misma regulación se pueden heredar en algunos casos, y si hay conocimiento de algunos familiares de exmagistrados que hoy acumulan la pensión del exmagistrado más la pensión de la persona, y que puede recibir remuneraciones cercanas a los 15 millones de colones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es un tema de concepto. ¿Qué es el concepto de una pensión? O sea, ¿qué es lo que se quiere en una pensión? La pensión no está pensada para hacer millonario a nadie. O sea, si un magistrado durante 16, 20 años recibe una remuneración, en promedio puede rondar los 8 millones de colones. Si al final, cuando se pensiona, recibe una cesantía que no recibe ningún otro funcionario público, y eso es importante que primero que los magistrados lo reconozcan. Hoy reciben, ¿por qué? Porque en el 2000, creo que fue en el 2011, y me corrige el señor magistrado, la misma Corte Plena toma un acuerdo de Corte Plena para pasar de 8 años de cesantía a 12 años, o sea, un 50% más. O sea, después de 16, 20 años de recibir un salario de 9 millones, con una cesantía de 12 años, y todavía discutir cuál es la pensión que deben de recibir, porque algunos consideran que una pensión, escúchese bien, de 4.700.000, y lo que hemos propuesto en la comisión, la contribución voluntaria es a partir de los 4.700.000, o sea que en promedio la pensión puede llegar a unos 5 millones, 5 millones y medio. ¿Qué costarricense no puede vivir con 5 millones y medio? Y lo más lamentable que es las declaraciones que se dieron la semana anterior. Yo lo he dicho y lo he reiterado. Yo creo que uno de los elementos positivos de esta discusión es la necesidad de que los magistrados bajen del Olimpo, y lo digo con todo respeto, porque inclusive ayer, todavía en Corte Plena, algunos magistrados decían que ellos no son funcionarios comunes y corrientes, y son ciudadanos costarricenses. Y la pregunta es, y aquí que está el señor magistrado, ¿por qué creen ustedes, magistrados, que los elige el primer poder de la República? ¿Por qué los eligen los diputados a los magistrados? O sea, no es posible que un día, que 6 meses antes usted es un funcionario común y corriente, y una vez que entra a la Corte Plena, ya porque integra un poder de la República, como lo dijo una magistrada ayer, que indignados por lo que expresó algunos costarricenses en redes sociales y en medios de comunicación, y es que genera indignación cuando usted dice que no puede vivir con una pensión de 5 millones, cuando dice que es indigna. Es que cuando hay miles de costarricenses que hoy reciben pensiones inferiores al 1.000.000 de colones, y los magistrados dicen que una pensión es indigna, compañeros magistrados, yo creo que le merecen primero una disculpa a los costarricenses y luego una explicación, porque de verdad preocupa las palabras que se han dado, y luego hay que resaltar que el acuerdo que se toma ayer va en la línea correcta, pero lo que hicieron fue reiterar algo que ya todos sabemos. Claro que a nosotros nos corresponde hacer las reformas del Poder Judicial. Lo que sí preocupa es que después de que la Asamblea Legislativa cumple, hace las reformas, viene la Sala Constitucional y se echa abajo precisamente esas reformas, como sucedió en el 2010, cuando se eliminan los topes a las pensiones, y hoy por hoy hay exmagistrados que hoy gozan de una pensión de lujo millonaria superior a los 9 millones de colones. Román Solís, magistrado. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar quiero aclararle al señor diputado que las manifestaciones que usted oyó ayer en el debate o en la sesión de Corte Plena no reflejan el pensamiento de los 22 magistrados que integramos ese órgano de justicia. En la Corte no se acostumbra a poner bozales a las personas que integramos la Corte. La señora magistrada que intervino ayer lo hizo con su pensamiento. Usted ¿Quién fue? nos pide, doña Julia Varela, tengo entendido. No tengo entendido, estaba yo presente, pero ella habló con su percepción de las cosas. Usted nos dice que los magistrados debemos bajar del Olimpo. Bueno, algunos magistrados ni siquiera hemos llegado al Olimpo. Siempre nos hemos permanecido en la superficie de la tierra.
Si usted supiera las cosas buenas que hace el Poder Judicial, sería más atemperado en sus apreciaciones. Por ejemplo, la política de participación ciudadana en el Poder Judicial es una política que está a cargo de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Justicia y que lo que facilita es que la ciudadanía, esa ciudadanía que usted menciona, tenga participación en la gestión judicial. Por el momento la hemos desarrollado en 2 circuitos judiciales, en Ciudad Quesada y en Guapiles, en donde la comunidad se reúne en una asamblea cívica y escoge a un representante para que vaya a las sesiones del Consejo de Administración y participe en la toma de decisiones de la administración de ese circuito judicial. El sueño mío es que se hagan las reformas legales en su momento y que también en el Consejo Superior del Poder Judicial, que es el máximo órgano administrativo, que es el encargado de la administración del Fondo de Pensiones, haya también representación de la ciudadanía. También tenemos el programa de facilitadores judiciales. En algún momento, es más, la semana entrante, señor diputado, que es la Semana de la Democracia, el martes va a estar dedicado a estos 2 programas ahí en el parque, en la Plaza de Justicia Electoral, a un costado de la Asamblea Legislativa. Sería oportuno que usted se diera una vuelta y hablara directamente con los facilitadores judiciales nuestros, que son humildes personas, pero verdaderos costarricenses, que en sitios muy alejados de los circuitos judiciales, asumen un compromiso ciudadano de encontrar el diálogo en la comunidad cuando ese diálogo ha sido roto por alguna circunstancia de conflicto social. Tenemos más de 400 facilitadores judiciales en todos los puntos geográficos del país, desde la zona sur hasta la zona norte. Y estos facilitadores, mayoritariamente mujeres, dicho sea de paso, porque son las que se preocupan por el ambiente de la comunidad, son las que desarrollan, gracias a un proceso de formación que le damos en el Poder Judicial, para evitar conflictos que después pueden judicializarse. Por eso le digo que desde esa perspectiva no todos podemos decir que estamos en el Olimpo, que los 22 magistrados estamos en el Olimpo. Cuando usted guste podemos ir a las giras que hacemos los fines de semana, cuando se hacen las asambleas ciudadanas para la escogencia de los facilitadores judiciales, que dicho sea de paso, el partido que usted representa en la Asamblea Legislativa presentó un proyecto de ley sobre participación ciudadana en distintas áreas del quehacer político institucional costarricense. El único poder de la República que ha tomado en serio la reforma del artículo 9 constitucional ha sido el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la reforma del artículo 9 constitucional, que fue prohijada vehementemente por la fracción parlamentaria del PAC en aquel momento histórico, me refiero al señor Carazo, que era jefe de fracción, creo, en aquella época, establece que el pueblo forma parte del gobierno y el pueblo debe tener una participación activa en la gestión pública del Estado costarricense. En el Poder Judicial queremos hacer eso y por eso tenemos a cargo esos 2 programas, participación ciudadana y facilitadores judiciales. Y para hacerlo no es necesario estar en el Olimpo. Para hacerlo es necesario estar en la calle, es necesario ir a las islas del Golfo, es necesario ir a Tigricias de San Carlos, es necesario ir a Puerto Jiménez, etcétera, en donde el magistrado responsable, que soy yo, tenemos las reuniones con las comunidades para el desarrollo de esas políticas. Por eso les digo, sus aseveraciones en lo personal pueden afectarme porque no es cierto que yo esté en el Olimpo, todo lo contrario. Vengo de mi carrera como funcionario público, ha sido desde lo más humilde hasta llegar a ocupar este cargo que usted muy bien lo señala, de una gran responsabilidad para la continuidad de la democracia. Franklin Corella. Bueno, qué dicha, señor magistrado. Voy a estar atento de las sesiones de Corte Plena porque me imagino que usted va a alzar la voz precisamente sobre los abusos y yo esperaría, lo invito inclusive a que presente una moción para que se revoque el acuerdo donde se pasa de 8 años a 12 años la cesantía. Yo esperaría su posición. Cuando yo digo del Olimpo, es que lo que usted está diciendo ahorita, de las giras que hacen por todo el país, lo hacen miles de funcionarios públicos.
señor magistrado, que no reciben una remuneración de 9 millones, que no tienen un vehículo de uso discrecional, que a veces se utiliza inclusive para trasladar familiares, sabe Dios a dónde, y tampoco pelean o se pensionan con pensiones superiores a los 7, 8 millones. Señor magistrado, y sobre todo lo más lamentable es que aún así dicen que esa pensión es indigna. A eso me refiero yo cuando el sentir generalizado de todos los costarricenses dicen los magistrados no son seres de luz, es que son costarricenses que se equivocan, que tienen deudas, y son los únicos costarricenses que hoy pueden decidir, como ya lo decidieron en el 2010, si ponen o no ponen un tope a las pensiones. Señor magistrado, no he revisado las actas, pero me imagino por su pronunciamiento que se ha mostrado en forma contraria a ese tipo de acciones de los magistrados. Yo lo dije desde el inicio, o sea, no se puede usted comparar, señor magistrado, usted con los beneficios que tiene al de un agente del Poder Judicial o otros funcionarios del Poder Judicial que hacen todo lo que usted dijo y más, pero no reciben los beneficios que usted recibe al pensionarse. Y yo también soy parte de un poder de la República, y disculpe si lo ofendo, pero yo no recibo esos beneficios. Y en este país, inclusive hace 20 años, también exdiputados pensaron que necesitaban pensiones de lujo y salían pensionados después de 4 años. Eso sucedió en Costa Rica, pero ya las dinámicas han cambiado, ya la realidad social ha cambiado. Y yo esperaría que los magistrados se sumen, pero con las acciones, con los pronunciamientos, y todavía, señor magistrado, se lo digo con todo respeto, no lo he escuchado a usted levantar la voz en Corte Plena, yo espero que lo haga. Es el primer magistrado que escucho que dice eso públicamente, porque yo lo que he visto, no he visto tampoco un comunicado de su despacho o de la sala a la que usted pertenece. Lo que he visto es a la presidenta de la Corte Plena defendiendo algunos derechos abusivos, he visto al magistrado presidente de la Sala Constitucional decir que la ética de un magistrado es directamente proporcional a la pensión. Eso fue lo que dijo el magistrado Ginesta, que si no reciben una pensión superior a los 5 o 6 millones de pesos, podrían caer en corrupción. Eso lo dijo el magistrado que preside la torre más alta del Olimpo, el compañero magistrado. Y yo con todo respeto se lo digo, eso es lo que dicen todos los costarricenses a nivel general. Román Solís, Sí. magistrado. Sí, ciertamente debo manifestarle de que la participación de la señora presidenta en las conversaciones o en la rendición de informe que dio ante la Comisión Legislativa responsable de la tramitación de las reformas, se hizo porque por ley ella representa a la Corte. Y hubo un acuerdo de Corte en donde se tomó esa decisión, así como ayer se tomó la otra decisión para salirse de todo este debate y dejar que las decisiones sean adoptadas con toda la ecuanimidad, la tranquilidad, la seriedad y la tecnicidad que el tema requiere. Por eso nosotros actuamos como órgano colegiado, en distinción, digamos, del ambiente político parlamentario, que tiene que serlo así, cada diputado es dueño de su parcela política, aún dentro de las fracciones parlamentarias. Pero en la Corte, desgraciadamente o afortunadamente, depende de la prima con que se vea, las decisiones que se adoptan son colegiadas y obligan al presidente de turno, en este caso a la señora presidenta, a actuar de conformidad con esas decisiones. En relación a las manifestaciones que hicieron algunos magistrados de la Sala Constitucional que usted menciona, pues son manifestaciones de ellos, y ellos son responsables de sus manifestaciones como tales, así como yo soy responsable de lo que aquí estoy diciendo, también cada cual debe ser responsable de sus manifestaciones. Yo no creo que el conjunto de 22 magistrados, que ya de por sí es un grupo grande, comparta estas manifestaciones que se han venido diciendo. El tema está en que nosotros no podemos, por el desarrollo de las funciones de Corte Plena y de nuestras salas, tomar posiciones distintas a las posiciones que se adoptan en el colegio de Corte Plena como tal. Por eso es que las discusiones se dan de previo y posteriormente se vota, y muchas veces las tesis que uno presenta
pierden. Uno tiene que aceptar que la tesis que uno presenta no fue avalada mayoritariamente y perdí la tesis, ¿verdad? Y no es la primera vez en que yo he perdido tesis en donde solamente el voto mío ha tenido el apoyo a estas reformas del sistema. Bien, tenemos que irnos ya. Les agradecemos muchísimo que hayan venido a ambos. Y bueno, hasta aquí RTN Revista. Gracias a Franklin Corella, diputado del Partido de Acción Ciudadana, y a Román Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días. A continuación, Promuévete.